Exactamente. Hay que seguir de cerca ahí qué pasa, ¿eh? Totalmente. Que seguir de cerca. Bueno, ¿están preparados para algo que les quiero mostrar? Dale. A ver. Lo armé especialmente para charlarlo con ustedes. Qué bueno, ya lo estoy viendo detrás tuyo. Pero anda. Sí, pero te digo una cosa, quiero ponerle un pequeño prólogo a esto. Dale. ¿Estaremos preparados para esto? ¿Estás preparado para ¿Para lo que estás por decir? para o lo que estoy por Ah. decir? ¿Estamos preparados Sí. para asumir que estamos, según la mirada de algunos funcionarios, en este caso, De uno que firma. digamos, según la mirada de Kreplak, estamos en la mitad de la cuarentena? Bueno, a ver. Mirá, voy para acá, mirá. Día 0 de la cuarentena, 20 del 3, Sí. 20 de marzo. Llegamos a hoy, con todo el cansancio, el hastío y todo lo que significa esta cuarentena. Hoy es el día 89. Mañana es el día 90. Si nosotros nos guiamos por este criterio y en base a las declaraciones del propio viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, vamos a ir hasta el día 15 de septiembre. Quiere decir, 191 días en total nos van a quedar desde el día 90, desde mañana, para allá, bueno, 81 días más. Estamos prácticamente En la mitad. Pasamos, en la mitad. Pasamos un poquito a la mitad. Digo- Sí, hay que ver si esto lo firma el presidente, ¿no? Bueno, No creo. A ver, hoy no hay ningún Claudio. argumento. No, hoy no hay argumentos para sostener esto. Más allá de que entiendo de dónde sale. Sin por embargo, los supuesto, porque funcionarios de la provincia de Buenos Aires dicen que, Son datos que objetivos. ahora se viene lo peor. Bueno. son datos objetivos de lo que dijo Kreplak en Animales Sueltos por América ayer a la noche, cuando dijo, ¿cómo fue la frase? Firmo, compro. el 15 de septiembre. 15 de septiembre. Hoy le preguntamos a Fernán Quirós y dijo que él, por supuesto, no tiene ningún argumento para sostener semejante cosa. Tampoco lo dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, porque en última instancia Kreplak es viceministro. Es el viceministro. Hay un ministro y hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires que están por encima suyo, y yo no creo que, digamos, me parece que hoy, estoy absolutamente seguro que hoy no hay ningún argumento para sostener semejante cosa. Nadie lo ha hecho en el mundo, nadie ha hecho una predicción semejante. En el mundo no se ha hecho. No, ningún lugar. Ponela de vuelta, por favor, la placa, para que se entienda bien lo que estamos planteando, que es, si uno toma como referencia lo que dijo Claro. el viceministro, iríamos hasta el 15 de septiembre, que yo no sé, digamos, qué va a ser de nuestras vidas el 15 de septiembre. No creo que sea así. La verdad es que no creo que sea así. Vuelvo a repetir lo que dije en off hace un minuto. Yo calculo que alguien mañana al presidente le va a preguntar sobre esto, el presidente va a hacer algún tipo de declaración, qué sé yo, no sé. Bueno, pero a menos que manejen Ahí lo tenés, números que nosotros no estamos manejando. Realidad es que nosotros no estamos viendo. Claro. Y en la provincia de Buenos Aires están viendo eso. Bueno, qué sé yo, por ahí. Le contaba a Eduardo y a la mesa del programa anterior lo siguiente, del programa de Eduardo, lo siguiente. Los países que mejor han comunicado fueron los países que nombraron desde el principio de esta historia un comisario, coordinador, el super jefe de emergencias nacionales. Un etcétera. único tipo que habla. Un único tipo que habla todos los días, a la misma hora, y cuenta lo que está pasando. Y el resto se calla la boca. Acá uno va a un programa y dice una cosa, el otro va a otro programa y dice otra cosa. Sí, no está claro quién asesora al Nadie- presidente, quién no es asesor. Algunos que dicen ser asesores dicen una cosa, dicen otra. Hay como una especie de carrera a ver quién asusta más. Y de este lado estamos tratando de equilibrar un poco las cosas, porque, a ver, con la información que tenemos, ¿quién puede decir hoy que la cuarentena puede extenderse hasta el 15 de septiembre? Pero ninguna persona razonable. Bueno, Claudio, pero sustentaron la si no evidencia. habla el ministro, si no habla el gobernador, ¿Por qué habla yo tengo, todo el mundo? yo tengo que tomarlo como que está oficiando de Bueno, vocero. es la palabra Por eso. más autorizada hasta ahora Sí, es verdad. que ha dicho esto. ¿Es verdad? 15 de Hasta septiembre. que aparezca algún otro funcionario de mayor rango Claro, pero no es que diga lo contrario. No es conveniente para el estado de ánimo de la gente que vamos y venimos con la información, porque realmente... Entonces, Claudio, vuelvo a alguien repetir, rápidamente tiene que salir, como dice Eduardo, mañana, o el gobernador, o el propio ¿por qué no presidente, a ¿por qué no decir... tenemos una persona que hable todos los días, en lugar de contar casos y contar muertos, Hay que nos WhatsApp cuente qué todos está los días. pasando? Hay un WhatsApp todos los días. Es lo Sí, único está que bien, pero yo veo también la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, te cuentan, hoy hicimos 1.200 casos Sí. más, murieron, y se acabó la historia. Sí. No, creo que hace falta sobre todo a esta altura de las circunstancias, hace falta que alguien que sepa comunicar cuente a la gente lo que está pasando, porque si no, la verdad la angustia va a ser intolerable. Claro, es que aparte de la angustia, yo le sumaría
el concepto de incertidumbre. Porque si vos tenés Bueno, un lo conversábamos el otro día, ¿te un acordás? viceministro que te plantea que podés ir con una cuarentena hasta el 15 de septiembre, y yo insisto, y lo digo con respeto al doctor Kreplak, que lo hemos entrevistado acá, lo vamos a seguir entrevistando y no creo que se enoje, y seguramente para mí en las próximas horas alguien de la provincia va a salir a aclararlo, pero si no habla el gobernador, si no habla el ministro y habla el viceministro, yo como periodista tengo que interpretar que es la voz oficial. Es la palabra más autorizada y alta en sistema de salud hasta que hable alguien superior. Y lo emparde. Pero es lo que dice Eduardo. O lo supere, A lo digamos. mejor hay información que nosotros no tenemos, Claro. que ellos tienen, de casos no denunciados. o La de secretaria casos- general de la No sé. provincia dijo que se desmadra todo. La ministra de Gobierno, ¿No ¿sí? es cierto? La ministra de Gobierno, Teresa García. Teresa, que es una funcionaria espectacular. Yo te digo, la verdad, de ese gobierno de la provincia, Está bien, pero que entonces Chapó. se desmadra. ella dijo, a menos que ella maneje Información que también lo información dijo, que nosotros no manejamos. también lo dijo el ministro hace un tiempo atrás, que íbamos a ver pilas de cadáveres o algo por el Está estilo. bien, pero ¿no? espera, ¿Ustedes Eduardo, recuerdan? porque ahí, si vos crees que hay funcionarios, no por vos, digo, si los funcionarios están manejando información que nosotros no manejamos, hay una parte de la historia que no estamos contando. O que no nos estamos enterando. No nos o cuentan. que no nos están contando, no nos están comunicando. O sea, hay cifras que no conocemos. No, la pregunta es, ¿por qué el viceministro firma el 15 de...? ¿Cuál es el fundamento para que firme el 15 No, de no lo sé. septiembre? Como no lo que dijo. digamos, yo lo escuché, yo estaba mirando ayer Animales cuando lo vi, alternaba un poquitito entre Babi y Animales, y en el momento en que lo dijo, yo me quedé también pensando, digo, ¿cómo firma el 15 de septiembre? El 15 de septiembre falta mucho, de hecho, automáticamente ahí hablé con mi productor, con Juan Pablo Zumpano, le digo, a ver, hagamos Por eso, pero, la ¿qué proyección cree- de la línea de ¿qué tiempo, cree que va a pasar de acá al 15 de saturación septiembre del sistema sanitario, Perfecto. en la provincia de Buenos Es una Aires? alternativa. evidentemente. Entonces tenemos que seguir No, hasta- perdón, hasta porque 31 hoy de hablé enero. con alguien para que me lo traten de explicar y me decía que la expresión de Kreplak de firmar hasta el 15 es para que justamente de alguna manera se modere la saturación de un sistema sanitario que en las próximas 2 o 3 semanas va a estar muy comprometido. Ahora, después yo todos los días me siento, lo escucho a Claudio, veo las excelentes placas que hace Claudio, escucho a otros colegas de Claudio, incluso algunos de los propios médicos que asesoran al presidente, y no plantean un sistema de saturación tan profunda como para pensar que en algún momento vamos a tener el 100%. Digo, de hecho, dicen que hay hospitales que están al 100% ya. ¿Hay hospitales que están al 100%? Primera vez que escucho que hay un hospital que... Bueno, No hay a mí hospitales. me dijeron que a mí me dijeron que el Churruca No, está al 100%. Y ayer Kreplak dijo que hay hospitales que están al 100%. Bueno, No lo digo yo, ¿por ¿eh? qué no cuenta qué hospitales son? Porque nos cuente, a ver cuáles son los hospitales que están al 100%. De todas formas, digo para poner en términos de realidad esta historia. Hay hospitales provinciales, hospitales municipales y el subsector privado de salud, Sí. que tiene muchos efectores, muchos sanatorios, muchas clínicas, por ejemplo, el Sanatorio Camionero de San Justo. Por citar un Por ejemplo. poner un ejemplo. Con lo cual vos tenés hospitales provinciales, municipales y sistema privado de salud. Discúlpame, y además de las Fuerzas Armadas, hay un hospital en Campo de Mayo, que es un hospital muy bueno. Claro. 12 tiene historia. hospitales que están alistados. A ver, uno puede interconectar esos subsistemas, de tal modo que no son solamente las 2.000 camas del sistema público de la provincia de Buenos Aires. Uno puede habilitar, lo hicimos nosotros Claro. en el H1N1. Con la pandemia de gripe, habilitamos el hospital de Campo de Mayo para internar internados crónicos que estaban en el hospital Y funcionó. de San Miguel, y funcionó perfectamente. Digamos, hay mucha cama en la provincia de Buenos Aires que uno puede utilizar haciendo interactuar sistemas. Cosa que no es sencilla, no lo es, pero estamos en una pandemia, es una emergencia, hay una ley de emergencia nacional sanitaria, Está claro. uno puede como ministro tomar la decisión de decir, a ver, perdón, deme las camas de tal lugar, yo le pongo a los pacientes crónicos de tal hospital y dejo todas las camas para agudos. El ABETE de Malvinas ¿Y Argentina, el por sistema ejemplo, público puede decidir sobre las camas del sistema privado? ante una emergencia, pero por supuesto. O sea, vos, hospital privado X, que tenés todavía 100 camas libres, dámelas porque las necesito. Pero lógico. ¿Y cuántas camas de terapia intensiva hay ocupadas hoy?
300. 147 en la provincia de Buenos Aires y 180, tengo acá los papeles, 180 y tantos en la ciudad de Buenos Aires. Pero entonces todavía tenés muchas camas por ocupar. En principio estamos... Que ojalá nunca se ocupen. No, ojalá nunca se ocupen. De esas camas ocupadas no todos están en respirador. De tal modo que tampoco hay en este momento una falencia, una carencia de respiradores. A lo sumo puede haber faltante de gente que sepa operar respiradores, pero no es el caso todavía. Por eso digo, o están manejando números que nosotros no tenemos, o vivimos en realidades diferentes. Hasta ahora, con estas cifras, insisto, hablamos hoy con Quirós, porque por ahí no lo creíamos. Claro. Quirós dijo, no, el sistema, por supuesto, se van a duplicar y estamos preocupados por la duplicación de casos que se internan en hospitales, en terapia intensiva, etcétera, que se dan con una frecuencia de duplicación inesperada hasta ahora. Pero él lo dijo, estamos saturados. Claro. No dijo eso. Bueno, querido, les agradezco a los dos. Gracias, por Eduardo. favor. Gracias, Claudio. Chao, ya está el doctor Eduardo López con nosotros, escuchándonos. Doctor López, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar allí en el móvil. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que están ahí en la mesa. Doctor, cuarentena hasta el 15 de septiembre. Lo dijo el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Es una idea disparatada? ¿De dónde sale esta idea? ¿Es una idea que usted comparte? A mí me parece que hoy no tenemos argumentos muy reales para decir que el 15 de septiembre termina la cuarentena o va a extenderse hasta el 15 de septiembre. Yo realmente trabajaría en el día a día y me preocuparía un poco más, diríamos, para ver cómo viene la curva del número de casos, que yo vuelvo a repetirle, no me preocupa tanto el número de casos, sino si este número de casos representan o no adultos mayores o representan individuos con comorbilidad, que son los que pueden saturar el sistema. Porque si yo tengo casos leves, porque nosotros tenemos una media edad joven de 34 años, que la mayoría va a tener casos leves, no va a saturar el sistema de salud. Claro. Ahora, la única manera que el sistema de salud se sature es si tenemos que internar mucha gente y mucha gente en terapia intensiva, que es el final del embudo. Por lo tanto, hoy por hoy decir que la cuarentena es hasta julio, hasta agosto o hasta el 15 de septiembre, me parece que yo sería mucho más cauto en calificar la terminación de la cuarentena. O sea, ¿le parece apresurado? Me parece que puede saturar las camas de internación de cuadros moderados a graves. Los cuadros leves o moderados que uno tiene que internar, están todos los centros de aislamiento, llámese Tecnópolis, llámese los clubes de fútbol como San Lorenzo, como Lanús, que han armado para el lugar. Y demás, están los hospitales que se han armado, esos hospitales de campaña, de los cuales algunos de estos hospitales tienen inclusive áreas de terapia intensiva. Por lo tanto, el sistema de salud, diríamos, está más o menos armado y además uno puede generar cambios y demás hasta los hospitales de las Fuerzas Armadas. El punto más fino de toda esta arquitectura de salud pública en una pandemia siempre son las salas las camas de terapia intensiva, ¿no? Claro. Doctor, el virus que hoy no están saturadas, ¿eh? No están saturadas. No están saturadas las camas de terapia. No. Y está lejos de estar saturado. Por los datos que yo tengo, salvo que haya otros datos oficiales, es que las camas no están saturadas ni en la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero sí puede haber hospitales que se saturen y rápidamente el sistema trata digamos, hospitales que estén al 100, como decía ayer el viceministro. Yo no conozco ninguno, pido disculpas si hay, realmente no lo sé. Está claro. Yo la información que tengo es que no hay ninguno que esté al 100%, pero me puedo equivocar. Claro, pero si se satura un hospital, rápidamente hay una derivación, porque cuando uno mira el sistema sanitario, ve la foto completa. Correcto, correcto. Uno lo puede manejar de esa manera, sin ningún problema, por lo menos por ahora, ¿no? Doctor, se habló mucho de transporte en el día. ¿El virus está en el transporte público?
Sí, realmente el transporte público, como viene funcionando, Facundo, puede ser potencialmente una fuente de contagio y transmisión del virus. Estamos poniendo 250 personas sin ningún distanciamiento social en viajes que son de 30, 40 o 50 minutos, con lo cual se rompe el distanciamiento social y se mantiene por bastante tiempo en un ambiente cerrado como es un vagón. Por lo tanto, el transporte público definitivamente hay que restringirlo para las personas esenciales, pero realmente a las personas esenciales. El otro dato que es interesante del transporte público, que hay mucho transporte dentro del mismo conurbano bonaerense, que por ahí uno se olvida. Claro. No es siempre Capital Federal al conurbano o conurbano a la Capital Federal. Los datos que yo tengo que esto no supera el 25%. El resto es todo interurbano dentro del conurbano bonaerense. Pero me quedo, o dentro de la capital. Me ¿no? quedo, doctor López, con esta idea, que el virus está en el transporte público porque el vagón es un lugar chico y porque hay mucha gente dentro de un lugar chico, o también porque está en los lugares donde uno se agarra, está en la cercanía de la gente, o es todo parte de un combo que hace que obviamente la cantidad de gente que obviamente mueve el transporte público. ¿Ahí está el problema? Es un combo realmente, porque el virus está circulando francamente por el AMBA, o sea, conurbano y Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, puede haber individuos que estén con pequeños síntomas y no se dan cuenta, Claro. y empiezan a transmitir el virus. Y hay un grupo de individuos que 48 horas antes pueden transmitir el virus sin tener ninguna sintomatología, que son los que se llaman ahora presintomáticos. Y para agregar el combo, aparte de estar en un lugar cerrado con muchas personas rompiendo el distanciamiento social, hay individuos que son súper propagadores o súper contagiadores que eliminan gran cantidad de virus por causa que no se sabe y diseminan muy rápidamente a varios, diríamos, este virus y hacen la enfermedad. ¿Es el modelo del baby shower de Necochea o es el modelo del asado de la semana pasada, diríamos, ¿no? En el cual ¿Cómo se puede saber, doctor, cuenta, quién es después del cuarto día atrás? ¿Cómo se puede saber, doctor, quién es un superpropagador? No, hay que estudiarlo, esto no se sabe. Desde el punto de vista práctico, sí uno se da cuenta porque, diríamos, hay un individuo que contagia a 10, hay otro individuo que está enfermo y no contagia a nadie. Claro. Eso es un tema que se ha visto con la evolución. Pero vuelvo a insistir, el transporte público es un tema que tenemos que tomarlo muy en serio, ¿no? Bueno, lo invito a que compartamos información de lo que pasó hoy justamente. Ya está Spillman con nosotros. Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Qué pasó hoy en la reunión de transporte? Muy buenas noches, Facundo. Reunión de todos los capos de transporte del Gobierno Nacional, el ministro Mario Meoni, el secretario Juanjo Méndez y su par bonaerense. ¿Qué es lo que acordaron? Algo que habíamos anticipado acá el lunes, Facundo. Endurecer los controles en todas las estaciones de tren y no solo en las cabeceras. Es decir, hoy había un esquema en el cual, hoy existe un esquema en el cual les toman la temperatura y revisan las autorizaciones en las cabeceras, Claro. pero no en las estaciones intermedias. ¿Qué hizo la ciudad con esto? Bueno, cerró 11 estaciones intermedias de tren y lo que faltaba era algunas estaciones intermedias de la ciudad y sobre todo lo que planteaba el doctor López recién. Viajes interjurisdiccionales, de municipio a municipio, en varias partes del tren, donde ni siquiera llegan a la capital federal. Totalmente, alguien que no llega, no entra a capital. Ahora vamos a desarrollar trenes, porque seguramente te va a interesar mucho lo que tenemos para contarte de qué va a pasar a partir de mañana con los trenes, con los colectivos y con los subtes. Le hago la última al doctor. ¿Qué hay que hacer ahí, doctor? ¿Controlar? ¿Testear? ¿Cuál es la clave para tratar de parar de alguna manera la propagación, sobre todo en el transporte público? Al transporte público lo primero que hay que hacer es la prevención de no amucharse, de no aglomerarse y no viajar, diríamos, uno al lado de otro. Con lo cual el control tiene que ser al comienzo de las estaciones terminales. No hay ninguna alternativa de esto, más allá que testemos con la fiebre o demás, pero si nosotros ponemos individuos que no tienen fiebre, 200 personas dentro de un vagón, no nos olvidemos que el 40% de los adultos la fiebre no es el primer síntoma, sino puede ser la tos o puede ser el dolor de garganta. Y en los niños el 60% puede no ser la tos, no puede ser la fiebre como síntoma inicial. Por lo tanto, testear la fiebre es una partecita del tema. Chiquitita, no es todo el tema. La clave es que no podemos meter 200 personas dentro de un vagón, es no justo para la gente y además tienen un riesgo de contagiarse en esos viajes interurbanos de
más de 30, 40 o 50 minutos. Bien. Por lo tanto, el transporte es un problema y lo segundo es ir a testear y rastrear. Claro, claro. Ahora claro. que estamos en condiciones de poder testear y rastrear, tenemos que hacerlo permanentemente, no un día solo, todos los días y volver para ir detectando los contactos estrechos. Bien. Doctor, gracias por estar allí en el móvil de A24, gracias. Siempre es un placer. Van a ver ustedes esta placa, van a ver ustedes qué es esta idea que hemos hecho de una suerte de línea de tiempo que comenzó allá por el 20 de marzo, hace muchísimo tiempo, y que llega, fíjense, todo el camino recorrido en rojo al día 89. ¿Sí? Ahí volvemos, ahí después voy a dar los datos recuperados. ¿Sí? Ya vamos a hablar de los recuperados, que también es un dato importante. Lo largo, Facundo, ¿no? Digo, para Bueno, la es gente que que sí, ya está con un hastío, vos le estás diciendo ahora, recién nos Ahí llegaste está. a la mitad y está. Mirá Mirá, lo que es esto. El que día nos está número mirando, 89. claro, está hoy. podrido, está harto, porque no puede abrir el negocio, harto porque tienen los pibes todo el tiempo. Le estás diciendo, mirá, no llegaste ni a la mitad todavía. Si estás harto ahora, todavía vas a estar mucho más harto, porque no llegaste ni a la Mirá, mitad. mañana es el día 90 de la cuarentena. Nosotros marcamos este criterio, que obviamente es un criterio no oficial, que es el criterio que va hacia la mirada que tiene el doctor Crepa, que habla de que él firmaría, ¿sí?, una cuarentena hasta el 15 de septiembre. Esto indicaría que estamos en la mitad del camino, ¿sí?, un camino que se está haciendo muy largo, pero veremos si efectivamente ese camino llega hasta la mitad, hasta la fecha justamente en la que habla el viceministro. Transporte público, vamos a los trenes, vamos a los colectivos, vamos a los subtes. Empezamos por acá, nuevo protocolo del transporte público. ¿Qué se va a hacer, Ezequiel, con los trenes, por ejemplo? Bueno, aumentan los controles en trenes en las estaciones que planteamos intermedias. 69 estaciones controladas refiere a eso. No solo cabeceras, Constitución, Retiro, sino ahora estaciones intermedias va a haber control, va a haber presencia de Policía Federal, Sí. Gendarmería y por supuesto los controles típicos que hay de personal que trabaja en trenes argentinos. Ingresos a las estaciones monitoreados, hay un montón de estaciones intermedias que hoy no tienen control, Facundo. Es más, hasta es bastante sencillo en algunos casos colarse, ¿no? Control de permisos en los andenes, esto en las estaciones intermedias hoy no existe, vos podés pasar y no tenés el control. Ponemos el ejemplo, Facu, cuando fue la reunión de ministros de salud ayer, poníamos uno de los ejemplos, que es alguien que se toma en un municipio del conurbano, se toma el tren, llega al municipio justo pegado con la capital federal, se baja, se sube un bondi y llega a la capital en bondi, en colectivo. ¿Y nadie lo controló? Claro, controles con criterios completamente distintos. Si tenemos rápido, hacemos colectivos y subtes. Y rápidamente hablamos con una autoridad de la Ciudad de Buenos Aires a propósito de este tema. Vamos con colectivos. Acá lo están viendo. Ahí está. Se va a controlar en los centros de transbordo, ¿sí? Y se va a tratar de plantear un operativo conjunto entre lo que es policía de la ciudad y lo que es agente de tránsito. Esto que planteaba recién Ezequiel, que no llegue alguien de la provincia de Buenos Aires que por ahí no fue controlado y se suba un colectivo dentro de la Ciudad de Buenos Aires, porque va a ser controlado para tratar de evitar que ande dando vueltas por la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que si tiene los permisos y los controles y los protocolos son adecuados, por supuesto que el transporte va a poder llevarse adelante, ¿no? Por supuesto, y la novedad con respecto a los trenes es que ahora se va a subir personal a controlar los permisos. Hoy en los trenes solo cuando la gente descendía. Lo mismo. Hoy en las formaciones va a haber gente que además de verificar que estén todos sentados, va a pedir los permisos. Claro, eso no estaba. No solamente el control de ingresos, sino que van a caminar por adentro de los andenes. Exactamente. Gendarmería y Policía Federal más Policía de la Ciudad. Esto es lo que tiene que ver con los colectivos. Policía de la Ciudad con agentes de tránsito pidiendo permisos. Todos tienen que estar sentados en los colectivos, nadie puede estar parado y todos tienen que tener su permiso. Todos tienen que poder explicar por qué se están tomando el transporte público, ¿no? Saludamos a Marcelo D'Alessandro, que es secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Marcelo, ¿va a haber más controles a partir de mañana? Bueno, primero y principal, la gente tiene que entender que la cuarentena no ha finalizado y no podemos echar por la borda el enorme esfuerzo que vienen haciendo todos los argentinos en estos casi 3 meses de cuarentena. El foco está puesto en el transporte público, como bien vienen marcando ustedes, y se ha coordinado tanto con Nación como con Provincia de Buenos Aires, enfatizar en lo que son los controles. Nosotros en todo lo que es el ingreso a los subtes, no solo controlamos los permisos que tengan, y para esto también, permitidme recordar,
transporte público solo aquellas personas que tienen actividades esenciales. Claro. Nadie más puede tomar el transporte público. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es controlar a aquellos que tengan el permiso, pero también ir regulando lo que es el ingreso a las diferentes formaciones de los subtes para que viajen sentados y manteniendo el distanciamiento necesario. Lo mismo hacemos con los colectivos. La policía de la ciudad revisa que tengan los permisos pertinentes y también se toma la fiebre, más allá de que, como bien marcaba recién el doctor López, es uno de los síntomas, no es el único, pero también hacemos eso. Y también permitime decir algo, porque esto lo que hace es que aumente el transporte del auto particular, ¿no? Nosotros estamos al 51% de un día normal de aquellos que vienen con actividades que no son esenciales a la ciudad, en vehículos. En todo vehículo que viaje más de una persona tienen que sí o sí usar el barbijo. Claro. Necesitamos que se concienticen en ese sentido, porque también, como recién marcaba Ezequiel, pueden hacer muchas maniobras para evadir los controles. Depende de nosotros, del Estado, hacer estos controles, pero también bien en este tipo de cuarentena y lo que estamos transitando, depende de la responsabilidad individual de cada uno. La cuarentena no ha terminado, el virus está circulando y necesitamos apelar también a la responsabilidad individual de cada ciudadano. Claro. Ahora, Marcelo, es muy importante que cuando algún ciudadano entra a la ciudad de Buenos Aires, también sea controlado en la provincia, porque nos pasa muchas veces que vemos en los móviles que por ahí en alguna estación de tren en provincia de Buenos Aires los controles son mucho más flexibles o por ahí no tan celosos, no tan estrictos. Entra la persona a la ciudad de Buenos Aires, hace transbordo con un colectivo. Claro, cuando llega el colectivo no es trabajador esencial, no tiene el permiso actualizado. Y ahí hay un problema, digo, si no hay un criterio único, ahí hay un problema evidente. No, en este sentido hay un criterio único y estamos coordinando con la provincia. La geografía también de la provincia es muy diferente. También en esto hay que ser justo. Nosotros tenemos 4.900.000 permisos otorgados. Y acuérdense cuando hacíamos los controles, donde la gente se generaba un embotellamiento, donde también estaba hasta las acciones esenciales, ¿no? Las actividades esenciales de los médicos, por la cantidad de cola que se armaba en esos embudos, para después terminar pasando. O sea, tardabas un montón de tiempo para después terminar pasando. Por eso reformulamos desde la ciudad. Lo que hicimos fue dejar a las fuerzas federales en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, en lo que es autopista Buenos Aires-La Plata, Puente Porredón, Puente La Noria, acceso norte. Eso lo controla las fuerzas federales, más allá del transporte que viene de los trenes. Y nosotros con la policía de la ciudad estamos controlando lo que es el transporte público de colectivos dentro de la ciudad, los subtes, pero también lo que hicimos fue un redespliegue dentro de las comunas, no solo para controlar la cuarentena, sino también para controlar este desplome en la baja del delito que hubo al abrir las diferentes actividades comerciales, brindarle seguridad a todos los vecinos. Claro. Doctor Alessandro, ¿cómo le va? Pilman, le quiero consultar específicamente por un delito que al parecer, buenas noches, ha mutado, que tiene que ver con el delito de los narcos, ¿no? El delivery de droga, en especial creo de algunas drogas específicas. ¿Qué casos han tenido en este sentido y si puede contar un poco cómo ha mutado este delito? Porque tengo entendido que el delivery de droga continúa y que inclusive se ha reactivado en los últimos tiempos de la cuarentena. Sí, lamentablemente el delito en sus diferentes versiones no es que se erradica, sino lo que va es mutando y se va acomodando a las diferentes situaciones. En este caso en particular, como bien marcó usted, hemos desbaratado bandas que utilizaban los diferentes deliveries, algunas de supuestas, cuestiones esenciales, como disfrazarse de farmacias o disfrazarse de deliveries de alimentos. Se mimetizaban con actividades esenciales, digamos. Exactamente, se ocultan a través de actividades esenciales, pero las brigadas de la policía de la ciudad han desbaratado ya varios deliveries y algunas bandas que se dedicaban a traficar. O sea que el delito en cuarentena, lejos de lo que uno cree, no mermó, ¿o sí? No, el delito se ha desplomado en lo que es todo lo que es delitos de robo con utilización de moto o motochorros, como se conoce comúnmente.
se ha desplomado de forma exponencial. Esto, por supuesto, al principio tuvo que ver con una cuarentena muy estricta, donde no había circulación en la calle, y esto nos permitía optimizar los recursos y basarnos en la tecnología con las más de 10.000 cámaras que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. A medida que fuimos abriendo diferentes actividades para mantener esta baja del delito, lo que hicimos fue desplegar, como les decía antes, la policía dentro de las comunas para darle seguridad tanto a los comerciantes que abrían como a los vecinos. Pero tuvimos que también readaptarnos a estas modalidades que se ocultaban, como es el tráfico de droga a través de deliveries, o estar muy pendientes también y concientizando a los vecinos de lo que es el famoso cuento del tío, ¿no? Hoy lo que hacen es tratar de disimular en las diferentes secciones de lo que llevan la cuarentena para cometer ilícitos, y ahí estamos trabajando permanentemente en la prevención con la policía de la ciudad. Bien. Secretario, gracias por estar del otro lado. Un placer. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Presten atención a los datos que vamos a mostrar ahora. Presten atención a los datos que tiene justamente Ezequiel Spillman. Datos que muestran que en la ciudad más rica de la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, hay gente de clase media que frente a la situación crítica que se está viviendo, inevitablemente tuvo que ir a buscar asistencia del Estado. Vamos a hablar esta noche de cómo el Estado armó obviamente una red de asistencia y después cómo se va a desarmar, si es que se va a desarmar y de qué manera. Contame de qué trata, Ezequiel. Presentemos obviamente este tema porque es muy importante. Personas que reciben asistencia, estamos hablando de personas de clase media que tienen que volcarse a la asistencia porque si no, no tienen otra opción para salir adelante. Contámelo, a ver. Ese es el dato principal. Facundo, podríamos hablar de la pandemia económica, ¿no? Obviamente el tema de salud es un tema central, pero también un tema económico que está calando muy fuerte en un sector muy importante de la clase media y clase media baja que nunca tuvo asistencia del Estado. Hablamos de gente cuentapropista, gente que tenía un trabajo y la echaron, gente que antes se la podía bancar sola, aunque sea con un alquiler, y tenía un par de hijos y no necesitaba recurrir al Estado, y que no sabe ni siquiera dónde estaban las ventanillas del Estado para ir a pedir un plan. ¿De qué manera ir a pedir ayuda? Pero fíjense. Y se encontró, fíjate con estos datos. Pre-pandemia. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la República Argentina. Mirá, pre-pandemia, 102.000 personas recibían asistencia alimentaria de parte del gobierno porteño. De la pandemia, antes de la pandemia, de parte, como explicaba Ezequiel, del gobierno de la ciudad. Y post-pandemia, fíjense cómo crece el número de asistencia de 102.000 a 260.000. Hay más Casi datos. se triplica. Hay más datos. Fíjate estos datos. Hay dos áreas que dan asistencia alimentaria propiamente dicha. Sí. Una son los comedores escolares, ¿sí? Que dan las 4 comidas. Y otro, que ahora las están dando en viandas, de hecho, por la pandemia. ¿Vos me decís que hay gente de clase media que va a buscar almuerzos, refrigerios, desayunos? Exactamente, Facundo. Gente que en otro momento nunca hubiese querido ir a buscar la ayuda del Estado y hoy no le queda otra. Fíjate estos datos. 640.000 porteños, ¿sí? 640.000, 387 porteños van a sumarse a la idea de buscar asistencia, van a pedir el almuerzo. El almuerzo, ¿sí? Son, esto te decía Facu, comedores escolares y después comedores comunitarios que maneja el Ministerio de Desarrollo Humano en el área social de la ciudad. Son las dos, educación y el área social, son las dos áreas que, fíjate lo que es esto, 367.486 refrigerios y más de 1 millón de desayunos. Bueno, fíjate, 367 de refrigerios y 1.067.000 de desayunos. Es decir, que hay un total de 2.074.000 personas que están siendo asistidas, que tienen la necesidad de ser asistidas, en este caso, por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de gente, como decía recién Ezequiel, que no sabía de qué manera ir a pedir la ayuda al gobierno porteño y tuvo que ir directamente. A ver, Ezequiel, más datos. Más datos. Fíjate la cantidad de establecimientos que hoy en la ciudad dan asistencia alimentaria. Acá hablamos solamente de alimentos, de comida, ¿eh? 5.311, esto incluye las escuelas, también los centros comunitarios, por supuesto las centras en barrios vulnerables, 117.000 personas que recurren a comedores, 36.000 bolsones de comida. Estos son los bolsones que te decía que se dan en las escuelas. 36.000 bolsones de comida semanales. ¿Que los entregan cómo? ¿De qué manera? Los entregan, en realidad es con número de NIB a personas. Originalmente la gente comía en los lugares, por ejemplo, en los centros comunitarios, en una villa. A ver, para poner el caso clásico, Margarita Barrientos en Piletones. Ahora, por la pandemia, se les da el bolsón, no se quedan a comer ahí para mantener la distancia social. 107.000 buscan pastas secas. Se les entregó, esto es del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, pastas secas.
Es decir, elementos de primera necesidad. El dato nuevo, Facundo, es cómo se incrementó a casi el doble. En la ciudad calculan más de un 30% de gente que antes podía pagarse su propia comida y que ahora por primera vez, casi con vergüenza en muchos casos, porque es gente de trabajo, de clase media, que no está acostumbrada. Quizás el dato para subrayar, Ezequiel, es que la gente no sabía de qué manera, ¿sí? No estaba, digo, no tenía el conocimiento de qué manera ir a buscar la asistencia. No que sabían el dónde Estado... estaban los lugares, Facundo. Claro. Me contaban en la ciudad que gente que llamaba y decía, ¿dónde se va a buscar esto? ¿Está esta ayuda? ¿Dónde está? Porque no es una cosa cotidiana. Y todo tiene que ver no con plata, sino por lo que uno ve, básicamente con alimento. Con alimento, por supuesto. A ver, con bienes de primera necesidad. Y te diría que es la consecuencia que vamos a ver progresiva, porque mientras sigan cerrados un montón de negocios y gran parte de la actividad económica en el área metropolitana, esto no se detiene, Facundo. Claro. Porque esta gente que no tiene ingresos directamente, y fíjate, por eso lo agregamos una placa más con los datos de la IFE, de este fondo especial que en un ratito vamos a hablar más en detalle, que es un fondo especial para personas que no tienen ingresos. IFE en la Ciudad de Buenos Aires. Estos son datos solo de la Ciudad de Buenos Aires. La cantidad de solicitud que tuvo Ciudad de Buenos Aires, obviamente que la solicitaron cerca de 11 millones de personas. Esto es total, perdón, esto es nivel nacional. Esto es nivel nacional. Claro, son datos de nivel nacional. No solo ciudad, sino a nivel nacional. Sí. La solicitan 11 millones y medio de personas, se las dan directamente a cerca de 8 millones de personas, 19 millones es la población económicamente activa, como dato a tener en cuenta, y el 50% solicitó el IFE, ¿sí? Puede trabajar o lo hace, ¿no? Exactamente. Esto es lo que te habla también, Facundo, es de la pirámide de clase media-baja, que tampoco tenía ayuda del Estado y que tampoco sabía ni cómo solicitar la IFE, que lo tuvo que hacer por primera vez. Ese te diría que es el dato central acá, ¿no? Porque hay generaciones enteras, hasta 3 generaciones de gente que desgraciadamente tiene que vivir o vive de un plan social, una ayuda del Estado. Acá es toda una masa de gente, un grupo de gente de trabajo que tiene que hacer una profesión y no puede ejercerla porque está todo frenado, y que tuvo que empezar a recurrir al Estado. En este caso son datos del gobierno de la ciudad. En la provincia hay datos tremendos también en este sentido. Municipios que han tenido que incrementar la asistencia alimentaria hasta por 2 y en algún caso hasta por 3, porque es gente que antes no recurría. Ni siquiera la primera iba pregunta que uno se puede hacer, Ezequiel, es cómo se va a desarmar todo esto, si es que se va a desarmar, de qué manera vos vas a, digamos, poder desactivarlo, por decir de alguna manera, el nivel de plata que los estados, no solamente por citar la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional, ¿sí? Veíamos los datos del ingreso familiar de emergencia a nivel nacional, que está tratando de buscar el Estado de bancarizar un montón de gente que ni siquiera está bancarizada. Claro, a ver, vos pensás, Facu, algunas profesiones que pueden ser como changas, que efectivamente no estaban bancarizados, pero tenían el changa y el ingreso estaba, y hay gente que no recurría necesariamente al Estado y que hoy sí tiene que recurrir. Entonces, bueno, la salva el IFE, pero tampoco pueden sostener un gobierno 7,8 millones extra que recibieron un ingreso extraordinario, que gente que además que trabaja, no es gente... Acá hablamos de gente que no es indigente, ¿entendés? No es gente que recibe sí o sí la ayuda, que la tuvo que empezar a recibir a partir de la pandemia, a partir de la crisis sanitaria, se transformó en clase media baja o en clase baja, siendo clase media. Mira, dame las placas de la asistencia que hay a nivel país, ¿sí? La cantidad de gente asistida, no ya en la Ciudad de Buenos Aires, sino ya a nivel país. AUH, mira la cantidad de gente que recibe la asignación universal por hijo, 2,5 millones de personas. Sí. Asignación por discapacidad, esto lo tiene la agencia de discapacidad, hay que acreditarlo, no es tan fácil hacerlo. Se acotó bastante la asignación por discapacidad en la era del macrismo, en la cual habían detectado un montón de irregularidades, pero igual lo reciben más de 36.000 personas. Bueno, los jubilados que hay que, digo, ahí podemos discutir si es asistencia al Estado, es gente que aportó y el Estado le está devolviendo. Es cierto que hay gente que no aportó y entró en moratorias y logra, obviamente, la asistencia al Estado. Es plata que de una u otra manera sale digamos, del Estado, plata que el Estado no tiene, plata que el Estado está generando para poder, obviamente, sostener y bancar cada uno de estos planes que llevan ya muchísimo tiempo. Me quedé en jubilaciones, tarjeta alimentar. Esta es la tarjeta que reparte el Ministerio de Desarrollo Social, que ha sido una política de Estado para el gobierno nacional, que es exitosa en términos de que se le da la tarjeta a la madre, lo ha contado muchas veces el ministro Daniel Arroyo, 1,5 millones de personas reciben la tarjeta solo para alimentos. Luego, y si querés hablar de qué plata pone el Estado, ¿sí? En manos, obviamente,
de brindar trabajo, brindar beneficios, tenés 3.228.000 empleados públicos. A empleados públicos, que sí. dependen de la nación. Que depende de la nación, a eso suman después los provinciales y los municipales, pero sí, vos fíjate, hay empresas públicas en el Estado Nacional, hay organismos de todo tipo y color, y en un solo ministerio tenés hasta gerencias operativas, tenés muchísimos empleados, por supuesto, de planta permanente que hacen el funcionamiento de la salud, de la seguridad, pero también tenés un montón de áreas que son áreas como administrativas, que por ejemplo, Facundo, hay un montón de áreas que ahora no están trabajando con la pandemia, ¿no? Me quedé pensando lo que planteabas de empleados públicos a nivel municipal y provincial. Vos tenés provincias donde el 70%, si se quiere, son empleados públicos. Donde también, obviamente, están prácticamente paralizados porque al haber tanta cantidad de empleados públicos y la administración pública no está trabajando, bueno, en fin, es importante mirar ahí también, ¿no? No, por supuesto, Facu. Mirá, tenemos más placas con más números, porque esto todo tiene que ver con cuánto aguanta un Estado que ayuda a 3/4 de la población y 1/4 de la población o una Ahí mitad tenés de la vuelta población al está en el IFE. sector privado. 8 millones de personas que reciben el ingreso federal Claro, de 7 millones y emergencia. pico, recién lo decíamos. Pensionados un poco más de 1.600.000. Seguros de desempleo. Que ahí me parece que hay una clave, ¿no? En el seguro de desempleo, que no está hecho de una manera, quedó completamente desactualizado. 120.000 personas, 120.200. Suena poco, ¿no? Es poco. En es España, poco. imagínate el paro que lo llaman en España, o en Estados Unidos los seguros de desempleo tienen porcentajes más altos de la población económicamente activa. Fíjate, cantidad de gente que recibe distintos planes sociales que se van llamando de distintas maneras. Claro, haciendo futuro, son los que cubran lo que eran los viejos planes trabajar, que trabajan con 580.000 cooperativas. personas. 580.000 personas, ahora están todos fusionados. Y los ATP, 2.250.000 personas. A ver, acá la clave, Facu, es entender que el Estado argentino, ya sea por vía directa o por vía indirecta, ayuda a un porcentaje muy, muy alto de la población, mucho más alto de lo que ayuda en otros países del mundo. Y ahí hay un porcentaje también que es directamente sector privado, que no aparece con ayudas estatales, y es que indirectamente vía impuestos también banca toda esa estructura, ¿no? La pregunta sería, por supuesto, lo que necesita ayuda tiene que tener ayuda del Estado, y para eso se supone que está para distribuir el Estado. La pregunta es cuánto aguanta si esto no se desarma en algún momento. Claro. Y desarmás toda esa bola de ayudas estatales, porque de algún lado tiene que llegar esa ayuda estatal, y viene del sector privado. O sea, es inviable Sí, de un que eso Estado- continúe retroalimentándose. De un ¿no? Estado que encima cae en las recaudaciones a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel provincial. Queda un dato más, a ver, más datos de la asistencia, el mapa del asistencialismo prácticamente en la Argentina. Total de personas con algún nivel de asistencia en la Argentina, 25.052.600 personas, que es el 56% de los argentinos, que recibió, al menos en junio, algún tipo de asistencia del Estado, ya sea el ATP, ya sea el IFE, ya sea alguno de los planes. Es una cifra No, es una cifra muy grande, Facu, y habla del sistema. O sea, vos pensás, esto no es sostenible en el tiempo. No se sustenta un país en el tiempo con este nivel de ayuda, ¿no? Si no crece también el sector privado, que es el que aporta impuestos, Claro. o el tipo que no tiene una referencia del Estado. Además, la pandemia económica, de lo que hablamos al comienzo, además de la terrible pandemia sanitaria, lo que genera es que es muy difícil salir de esto, Facu. Muy difícil salir de esto si no empieza a haber otro tipo de políticas en Mirá, el sentido de poder generar ingresos propios. Vuelvo por un minuto a la ciudad de Buenos Aires, porque vos empleás un término que es la pandemia económica. Datos que me pasaban de FECOBA, que es la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Digo, cuando vi el relevamiento me pareció impactante la cantidad de locales que están cerrando o que cerraron en la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Mirá, hay 62 zonas comerciales que hizo un relevamiento FECOBA, que repito, es la Federación de Comercios e Industrias de la ciudad, que detectó que un 18% de los locales porteños cerraron desde que comenzó la cuarentena. O sea, en los últimos 89 días cerraron. Wow. ¿Qué datos, digamos, de dónde se obtienen estos datos? ¿Qué relevamiento se hace? Se hizo un relevamiento, una encuesta en 62 zonas comerciales de la ciudad de Buenos Aires. Se estima que en todas esas zonas hay cerca de 140.000 comercios, 140.000 comercios, de los cuales el 18% de esos comercios habrían cerrado. Cerraron bajaron la persiana. Tremendo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Veía en Avenida Santa Fe, desde Plaza San Martín hasta Avenida Porredón, hay unos cerca de 500 locales, de los cuales hay solo cerca de 15 abiertos. De 500 locales, solo cerca de 15 abiertos. Hablamos de
una pandemia económica inevitable, de un Estado que inevitablemente tiene que salir a asistir prácticamente en forma de emergencia a un montón de argentinos. Está Fernanda Raberta, que es directora del ANSES, escuchándonos. Fernanda, buenas noches, gracias por estar del otro lado. Buenas noches. Bueno, ¿qué cantidad de asistencia estábamos marcando recién? ¿Me ven? Sí, te vemos perfectamente. ¿Nos escuchás bien? Ah, yo no los veo, ¿no? Bueno, te escuchamos bien y te vemos perfecto si te quedás ahí, ¿viste? Bueno. Entre estas entrevistas en tiempo de pandemia, planteamos la cantidad de... Un poquito raras, pero nos comunicamos igual, nos las ingeniamos. Dale. ¿Qué cantidad de gente, necesita, requiere la asistencia del Estado? Inevitablemente es algo que va a ser muy difícil de desarmar el día de mañana. Sí, bueno, así como vos planteabas, hay cuestiones de índole económicas y sociales que tienen que originar políticas públicas y prestaciones que permitan acudir en ayuda a esas familias que la están pasando mal. Y la verdad es que son bien distintas, no es lo mismo una familia que es asistida por un ingreso familiar de emergencia, que es el caso del IFE, que son 9 millones de argentinos y argentinas, casi 9 millones, que recibieron por única vez, excepcionalmente, el ingreso familiar de 10.000 pesos y que después, a partir de la decisión del presidente de la Nación, volvió a firmar un decreto para que pudiera volverse a asignar ese recurso. Y es lo que estamos haciendo ahora. En este momento estamos con ese cronograma de pagos. También están las empresas chicas, medianas y no tan chicas, y empresas grandes que recibieron la ayuda del Estado a través de las decisiones del gobierno nacional, que son esos trabajadores y trabajadoras de la empresa a las que el Estado le ha pagado la mitad del salario, topeado en 2 salarios mínimos, o sea, cerca de 33.000 pesos. Digamos, están los bonos para los médicos, están, cada situación que se va originando y cada momento de este tiempo en donde sin ninguna duda el gobierno nacional tomó la decisión de cuidar a los argentinos y a las argentinas en materia de salud, también se han tomado medidas para acompañar este tiempo en relación a lo económico y lo social. Claro. Fernanda, vos hablabas recién y le pusiste un término de excepcionalidad al IFE. Sin embargo, ya hubo 2 periodos donde el IFE tuvo que ser necesario y yo creo que ustedes están evaluando un tercer periodo. ¿Esto es así? Bueno, ahora estamos puntualmente atravesando el segundo periodo, que ya te digo que como son casi 9 millones de personas y tenemos que hacer un esfuerzo para que ese cronograma sea ordenado, para que no salgan tantas personas a la calle al mismo tiempo, sobre todo en lugares como AMBA, donde podría ser poner en riesgo un montón de personas en materia sanitaria. Estamos recién cursando ese segundo cronograma. Por supuesto, en la medida que transitamos esta pandemia, se va reflexionando sobre cómo va a continuar la ayuda. Pero en principio, ahora estamos abocados al segundo pago de este ingreso excepcional, que son los 10.000 pesos para los casi 9 millones de argentinos y argentinas que solicitaron y que recibieron a partir de esta política pública este ingreso de 10.000 pesos. Y ahora, cuando terminemos el cronograma que arrancó el 22, vamos a haber pasado por una etapa en donde se le pagó a las titulares de la asignación universal, que son 2,5 millones de personas. Esto va a terminar el martes que viene y después ahí van a empezar a cobrar aquellas personas que tienen un CBU, que han validado su cuenta de CBU en la página de ANSES. Y por último, en la tercera etapa de este cronograma de pagos van a recibir este ingreso quienes no han tenido nunca un CBU, quienes nunca han estado bancarizados, que a partir de ir al banco a buscar los 10.000 pesos, ahí mismo en el banco, y el banco va a realizar el trámite para que queden con una cuenta de CBU, que es una cuenta gratuita, para esto que vos planteás, para posibles tiempos nuevos, donde de nuevo haya que pensar prestaciones, donde en algún momento haya que volver a encontrar alguna forma de acompañar a estas familias. Por eso es importante. Quiere decir, Fernanda, que cada paso vaya incluyendo a cada una de las familias de la mejor manera posible. Quiere decir que la idea es bancarizar a todos los que cobren la IFE. Son 9 millones de argentinos, muchos de los cuales no tienen ni siquiera cuenta bancaria. Exactamente. Cuando terminemos este cronograma van a quedar los 9 millones de argentinos
no solo con esta asistencia por segunda vez de 10.000 pesos, sino que además van a quedar bancarizados con una cuenta, con un CBU, con una cuenta bancaria. Claro. Fernanda, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. Te quiero consultar algo que parece una pregunta trivial, pero es clave y me la consultaban, ¿no? ¿Hay posibilidad de alguien que no participó de la primera entrega del IFE se anote en el segundo o eventualmente en un tercero? Alguien que en su momento dijo, me la arreglo por ahora, no necesito la ayuda del Estado, y que lo necesite después, o ahora en el segundo, si arman una tercera entrega de las IFE, ¿no? Para este segundo no. Este segundo ingreso familiar va a asistir a aquellas familias que ya asistió en el primer IFE. Y bueno, y para más adelante he jugado decir algo porque, bueno, claro, como les contaba hace un ratito, que recién se está evaluando cómo darle continuidad a la ayuda, por lo tanto no sabemos en qué condiciones, ni cómo, ni de qué manera se va a seguir pensando y reflexionando en estas ayudas económicas, así que por ahora este segundo pago de IFE incluye a los casi 9 millones de argentinos que obtuvieron el primer pago. Claro, pero la idea es que al bancarizarlo no hayan esas filas o esas largas colas que se veían. Digo, en eso sí se hizo una autocrítica, se mejoró, y la idea es que no haya gente que inevitablemente tenga que ir a buscar la plata. ¿La gente vos crees, Fernanda, que lo está entendiendo de esa manera? Sí, claro, absolutamente. Está en 24 horas que el equipo de comunicación y de sistemas del organismo de ANSES, en 24 horas que estuvo publicada la aplicación, 900.000 personas validaron CBUs que ya tenían adentro de nuestra página. Quiere decir que rápidamente los argentinos y argentinas responden a las distintas consignas y vamos aprendiendo e incorporando cuestiones de trámites de internet que antes tal vez no teníamos posibilidades de hacer. Ahora, por supuesto, como digo siempre va a haber quienes no se sientan tan cómodos haciendo trámites virtualmente o tal vez estén impedidos de tener algún tipo de computadora o acceso a internet, y por eso tenemos que tener siempre la posibilidad de que haya un trabajador del Estado o haya un trabajador o haya alguien en el banco para tramitar si eventualmente las personas no tuvieran este CBU, porque puede haber en estos tiempos donde, como dice el presidente de la Nación, se ha demostrado el grado de desigualdad en la que vivimos los argentinos. Por supuesto que puede haber un número de personas que no han estado nunca bancarizadas, que han estado siempre fuera del mercado formal de trabajo y que nunca hayan tenido una asistencia del Estado, por lo tanto nunca hayan tramitado una cuenta bancaria. Bueno, para esas personas particularmente hay que tener un sistema bancario que los incluya. Quiere decir que estas personas puedan ir al banco, puedan recibir con su documento sus 10.000 pesos, pero además en el mismo trámite el banco pueda asignarles un CBU, porque este es un trámite que hace el banco, para que, bueno, para esto, ¿no? Para seguir pensando cómo hacemos para incluirnos en pie de igualdad y de inclusión a todos los argentinos y argentinas. Fernanda, muchísimas gracias por estar del otro lado, hacerte estos minutos. Sabemos que son días largos, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación. Gracias. Fernanda Raberta, titular de ANSES. Cerramos con la imagen con la que nos gusta cerrar, sí, con la otra cifra, 10.174 recuperados, Spillman. La cifra... Una buena, por lo menos. Siempre nos vamos con una buena. Por lo menos. ¿Usted está bien? No, estoy bien, estoy muy bien. Sí. Gracias. Gran programa has hecho, Facundo. Lo mismo para vos. Te felicito. Mañana a las 10 de la noche, como cada día, hacemos 4 días. Mañana tenemos algo muy especial. Opa, ¿puedes adelantar algo? No. ¿Por qué no? No. Babi va a preguntar ahora a la salida cuando te hace preguntas. Mañana nos vemos. Chau, a las 10.